Miércoles 29 de agosto del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV, con lo más destacado en esta jornada informativa a mitad de semana. Aquí iniciamos. La Asociación de Gasolineras del Guayas advierte con suspender la compra de combustibles si el gobierno no resuelve su demanda, que busca la restitución de su margen de utilidad de 13 a 18 centavos. Según los dirigentes, el aumento de la super los ha obligado a incrementar en $8.000 su inversión en las comercializadoras. ¿Por qué? Porque subió la venta diaria. Tras varias gestiones y diálogos infructuosos en torno al futuro de su margen de utilidad en la venta de combustibles, dicen que están decididos. De no comprar combustible. Hoy día vamos todos los productos y hoy día vamos a confirmar el día, no estamos pidiendo ganar más, sino ganar lo que nos habían considerado hace 15 años del 18%. La Asociación de Distribuidores de Guayas parece desafiante, pues sostiene que la eliminación del subsidio, que derivó en el aumento del precio de la gasolina super, no les ha hecho ningún favor. Nosotros necesitamos en este momento $8.000 adicionales para comprar el producto. Tenemos represado hace 15 años el transporte, acordémonos que a nosotros también nos suben los precios de los insumos. Cuestionaron además los procesos administrativos en contra de quienes ofrecieron súper a un precio inferior al establecido en el decreto ejecutivo. No debería habérselo abierto al distribuidor, sino a la comercializadora que está permitiendo esa guerra de precios. En Guayas hay 180 gasolineras y a nivel nacional 1.200 estaciones. Todas estarían dispuestas a plegar a esta medida de hecho. Sin embargo, los dirigentes aclaran que se trata de un anuncio de carácter preventivo, pues su ejecución dependerá de los acercamientos que haga el gobierno. Aspiramos a que se dé el diálogo y somos amigos del diálogo. Lo hemos hecho durante estos 16 años ya. La línea que subyace entre la propuesta y la protesta estará supeditada a un péndulo que tendrá en vilo al país, informó Jorge Escobar. Desde la Cámara de Industria. El anuncio se hizo el mismo día en que se conoció que la gasolina super iba a subir de precio a $2.98 por galón. A decir del ministro de Finanzas, Richard Martínez, no se tocaría el precio del diésel para el transporte público, pero se revisaría el subsidio de este combustible para la industria. No obstante, los detalles aún están pendientes. Esta medida preocupa al analista económico Pablo Dávalos, pues explica que tiene consecuencias grandes. Implica que los precios que los productores, sobre todo en el sector de transporte, en el sector de movilización, en el sector de pesca artesanal, el sector de la industria camaronera, etcétera, tengan que incrementar sus costos, porque el diésel forma parte de los costos primarios de producción de estos sectores. Del lado de la industria, en cambio, no se percibe mayor preocupación. Dicen que esperarán a los diálogos para analizar el tema. Nuestra sugerencia va en la línea de que hay que abrir este espacio de diálogo, contrastar cifras, mirar de forma realista las condiciones de competitividad de estos sectores que traen tantas divisas al país en una economía dolarizada y en función de ello y en la medida de lo posible, de común acuerdo, tomar una decisión. Pero que hay sectores más sensibles y ponen ejemplos. Que en el caso de la pesca el problema principal obedece al hecho de que la flota pesquera es vieja, tiene promedios de antigüedad en el orden de 40 años, todo lo cual determina motores igualmente viejos que consumen mucho combustible, pero tampoco había una política pública que favorezca la renovación de esta flota. A decir de Dávalos, las medidas que ha tomado el gobierno nacional respecto a los subsidios tienen una sola razón de ser. No por razones fiscales, sino porque quiere acercarse al Fondo Monetario Internacional y quiere negociar con el Fondo Monetario Internacional, cumpliendo previamente los requisitos y las condicionalidades, para decir que el Fondo Monetario no le ha condicionado absolutamente nada. El gobierno, por su parte, anunció que abrirá un diálogo para discutir también el resto de subsidios. En Quito informó Andrea Orbe. La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT, junto con varios colectivos y ciudadanos, marcharon este miércoles en protesta por las medidas económicas que el gobierno central implementó como parte de su programa económico. Según manifestaron, el aumento en la gasolina super o la aprobación de la ley de fomento productivo benefician a los que más tienen y perjudican a los sectores populares.
Hicimos la marcha la semana pasada, ahora esta es la continuación para preparar las del 20 de septiembre, que es la necesidad más grande, que es en contra de la privatización, por la seguridad social y en la defensa que el gobierno no se lo privatice. Lo que nosotros estamos peleando ahorita aquí es por la creación de empleo. Eso es todo el proceso que estamos trabajando dentro de este nivel. La otra parte para nosotros es por qué los señores del gobierno ya dijeron que sí hay que vender ciertas empresas. Ese es uno de los problemas de fondo. Nosotros le decimos al país, nosotros no aceptaremos la privatización porque es el colmo que aquí en este país se privatice el patrimonio del país, el patrimonio de los ecuatorianos. En otro tema, juez del Tribunal Contencioso Electoral se convierte en el primero en superar la etapa de evaluación y no ser cesado en sus funciones por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. El juez del Tribunal Contencioso Electoral TSE, Arturo Cabrera, supera la etapa de evaluación que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y podrá seguir en funciones, al igual que Patricia Guaycha, quien no fue evaluada. Misma suerte no corrieron 3 de sus compañeros, entre estos, la actual presidenta del TSE. Cesar en funciones y dar por terminado anticipadamente el periodo del 2016 al 2012 de Magíster Mónica Rodríguez Ayala y doctor Vicente Cárdenas Cedillo, como jueces principales del Tribunal Contencioso Electoral en funciones, y cesar en sus funciones prorrogadas al doctor Miguel Ángel Pérez Astudillo como juez principal del Tribunal Contencioso Electoral. En parte de la resolución sobre la evaluación a los jueces y juezas del Tribunal Contencioso Electoral, se establece como argumento para separarlos del cargo falta de legitimidad, porque el Consejo de Participación que los designó en esa fecha habría tenido vínculos con el anterior régimen. Adicionalmente se habla de conflicto de intereses. Presidenta Mónica Rodríguez, conflicto de intereses por haber fungido como vocal suplente del Consejo Nacional Electoral. Juez Miguel Ángel Pérez Astudillo, conflicto de intereses por haber participado dentro del equipo técnico del mismo proceso en el que fue designado juez del Tribunal Contencioso Electoral. Juez Vicente Honorato Cárdenas Cedillos, con capacidad profesional, incumplimiento del artículo 28 del reglamento por irregularidades en la valoración de los méritos. Mónica Rodríguez, Miguel Pérez y Vicente Cárdenas tienen 3 días de plazo para presentar la apelación a la resolución del Consejo Transitorio, informó Héctor Romero. Atención, el Consejo de la Judicatura Transitorio anunció que evaluará a los 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Autoridades del organismo garantizaron la imparcialidad y transparencia en el proceso. Que las autoridades de la Corte Nacional de Justicia sí son susceptibles a evaluación. Así lo determinó el Pleno del Consejo de la Judicatura Transitorio, por lo cual decidieron iniciar este proceso a 21 jueces del organismo de justicia. La Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales, los tribunales y juzgados que establezca la ley y los juzgados de paz son órganos jurisdiccionales. Por eso es que es fundamental realizar esta evaluación. Una evaluación a la Corte Nacional de Justicia que no tiene ánimo de perseguir a nadie, sino buscar establecer el desempeño ético y transparente de los jueces. Aquí no hay manipulaciones, aquí simplemente pues nosotros vamos a proceder despolitizando totalmente la justicia. En esta evaluación se tomará en cuenta los exámenes especiales realizados recientemente por la Contraloría General del Estado al patrimonio de los integrantes de la Corte Nacional de Justicia. Merlo aseguró que este proceso será transparente. La mayor probidad en la forma de evaluación, imparcialidad y sobre todo solvencia para que tanto las juezas y los jueces se sientan absolutamente tranquilos. El Pleno del Consejo de la Judicatura ya analiza varias propuestas de metodologías de evaluación que podría ser aprobada la próxima semana. La primera presentada por la vocal Angélica Porras, que plantea una estrategia que se basa en estándares internacionales y recomendaciones de expertos ecuatorianos. La segunda, elaborada por asesores de la presidencia del Consejo de la Judicatura, en la cual se propone evaluar a los jueces nacionales con base en los parámetros utilizados para la renovación parcial del organismo que se ejecutó en el 2014. En Quito informó Adriana Rojas.
73 son los aspirantes que quieren ser parte del Consejo Nacional Electoral Definitivo. De este número, solo quedarán 5 titulares y sus respectivos suplentes. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio está a cargo de la selección. Fueron 98 organizaciones las que presentaron postulaciones para la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral. 15 pertenecen a partidos y movimientos políticos, 14 a universidades y escuelas politécnicas y 69 son de colegios profesionales y organizaciones en general. Del total de 98 organizaciones salieron los 73 postulantes, 11 por la ciudadanía y 62 por las organizaciones. Concluida la fase de recepción de postulaciones, continuamos desde el día de hoy realizando el informe de verificación de requisitos, prohibiciones, inhabilidades y méritos. Para la calificación de méritos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio ha establecido 2 matrices. Una matriz que corresponde a las organizaciones, porque las organizaciones, según el artículo 7 del mandato, tienen que primero acreditarse según los requisitos de representatividad, trayectoria y vinculación con la comunidad. Todas las organizaciones, con excepción de las organizaciones políticas, que tienen que acreditar haber participado en las elecciones del 2017 con candidatos a asambleístas nacionales y o presidenciales. Y si es que la organización no acredita, el postulante no califica. Superada esa fase, se aplicará la matriz del postulante, donde se verificarán los requisitos como ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos de participación. Luego se analizarán inhabilidades y prohibiciones. Si es que efectivamente ningún candidato incumple con estas prohibiciones, pasamos a la matriz de méritos, que está en el artículo 14 del mandato. Y según eso vamos a indicar si es que cumplen, con cuáles méritos cumplen, y toda esta matriz vamos a presentar en el informe de recomendación del día martes. Para el proceso de impugnaciones del Pleno del Consejo de Participación deberá decidir sobre 14 postulantes. Van a impugnación ciudadana en audiencia pública de descargos, como siempre se ha hecho, y después de eso, bueno, el Pleno obviamente tiene que decir sobre los 5 principales y los 5 suplentes. Aquí se descarta que quienes actualmente se encuentran en el Consejo Nacional Electoral Temporal estén impedidos de participar o tengan que renunciar a sus cargos. Sería el caso de la actual vicepresidenta Diana Tamaín, Camila Moreno y José Cabrera. Informó Héctor Romero. El actual asambleísta José Serrano no pudo rendir su declaración en el caso de presunta tortura a estudiantes del Colegio Mejía detenidos en septiembre del 2014, ya que la fiscal que está al frente del caso no asistió a dicha diligencia. Hasta la Fiscalía General del Estado llegó el expresidente de la Asamblea Nacional y actual asambleísta José Serrano para rendir su declaración por la denuncia que pesa sobre él en el caso de una presunta tortura a estudiantes del Colegio Mejía detenidos en septiembre del 2014. Pero según mencionó, por cuestiones ajenas a él, no se pudo realizar dicha diligencia. La Fiscalía también y la señora fiscal habrá tenido algunas otras diligencias que impidieron que se pueda tomar esta versión. Esto es entendible y obviamente nosotros lo que manifestamos es que tan pronto nos requiera la señora fiscal o la fiscalía para esta o para cualquier otra investigación, pues aquí vamos a estar. La oficina donde debía rendir la versión el doctor José Serrano está completamente cerrada. No hay ningún amanuense, no hay ningún secretario. Es raro porque los amanuenses no van a las audiencias, pues los amanuenses tienen que estar sentados aquí. Según dio a conocer José Serrano, él no aclarará ningún caso de procesos judiciales a la luz pública. Voy a ser muy respetuoso del proceso de investigación de la señora fiscal y de los jueces en su momento, y ellos sabrán tomar las decisiones pertinentes en función de las evidencias y de las pruebas. A decir del abogado Realpe, el asambleísta Serrano sería quien encabezaría la lista de denunciados por el presunto delito de tortura, ya que la noche del 18 de septiembre del 2014, los mismos alumnos habrían visto que el exministro del Interior ingresó al regimiento Quito. Los delitos se cometen por acción u omisión. Si él no dio órdenes para que les hagan eso a los estudiantes, como presuntamente puede darse el caso,
él tenía la obligación de impedir que les golpeen, y ese momento cuando ingresó al Regimiento Quito debió haber ordenado a los policías que les trasladen inmediatamente a la unidad de flagrancia ante un juez de garantías penales. En este impulso fiscal, la comparecencia de José Serrano sería el último, por lo que el abogado Realpe solicitará nuevamente hora y fecha para que se cumpla esta diligencia. Informó Patricia Aldaz. El flujo de venezolanos que ingresan por el puente de Rumichaca varía de acuerdo al día. Se espera que en las próximas semanas se incremente la cantidad de migrantes. Por ahora se mantiene un promedio de 800 extranjeros diarios. Según las estadísticas migratorias, han ingresado a Ecuador 641.353 venezolanos de enero al 27 de agosto de este año. De ellos, 524.827 salieron con destino a otras naciones de Sudamérica y 120.000, es decir, el 18%, se quedaron en este país. Tras la extensión del estado de emergencia, los extranjeros siguen haciendo su ingreso por el puente de Rumichaca. El corredor humanitario continúa sirviendo desde esta frontera a un promedio de 90 ciudadanos diarios que desean viajar hasta Guaquillas, mientras que el ingreso fluctúa entre los 800 migrantes por día. La ciudadanía puede visualizar y puede hacer un análisis comparativo de cuántos compatriotas venezolanos se encontraban en los días anteriores y cuántos venezolanos están el día de hoy. Yo creo que ha bajado y es visible la situación. De acuerdo a las coordinaciones que mantienen las oficinas de migración tanto de Ecuador y Colombia, se prevé que en los próximos días habría la llegada de 3.000 ciudadanos venezolanos, los que sellaron su ingreso a Colombia, tomando en cuenta las facilidades que ahora brindaría Perú con respecto a la unificación familiar. Posiblemente llegue un flujo bastante fuerte en las semanas próximas, pero nosotros estamos preparados. Relacionarse con el flujo que puede ingresar estos últimos días por Rumichaca. En cuanto a la ciudad de Tulcán, ha disminuido el tema de las ventas informales y la ocupación de espacios públicos por parte de los extranjeros. Ha bajado considerablemente el número de personas que antes teníamos en cada una de las esquinas vendiendo caramelos o vendiendo figuras de la moneda venezolana para de alguna forma tener ingresos económicos. En lo que se refiere a la terminal terrestre, se terminaron las extensas filas que realizaba la ciudadanía local para poder movilizarse a distintas ciudades del país. La fluidez en el transporte interprovincial es una total ventaja. Ha bajado notoriamente la afluencia de extranjeros. Ahora los ciudadanos locales de aquí de Tulcán, del Carchi, ya podemos movilizarnos con mayor normalidad como antes lo hacíamos antes, con mayor seguridad. La venta de caramelos para aquellos que llegan y no tienen como destino Perú es rentable. Para ellos Tulcán es una ciudad solamente de paso y esperan reunir el dinero suficiente para su viaje. Incluso lo hacen indocumentados. En un hotel con $6, no, pero estoy yo y mi hermano, entonces entre los dos con eso comemos y pagamos el hotel. Pero hoy como sea lo que hagamos hoy no vamos a comer, hoy lo que hagamos es por el pasaje para irnos. Si llegamos, aunque sea que lleguemos a Ibarra, y de Ibarra, bueno, ahí conseguimos y de ahí llegamos así. Me vine documentado con una cédula que saqué a los 12 años de edad, de los cuales se vence en el 2022, pero por el hecho de que no se le ven los dos primeros números, no me quieren dar la carta andina para poder hacer un pasaje, para poder trasladarme hacia donde mi hermano. Desde Tulcán informa Miriam Enríquez. La falta de acuerdos entre el municipio de Quito y la prefectura de Pichincha postergó el operativo de reubicación del grupo de ciudadanos venezolanos que pernoctan en las cercanías de las terminales terrestres de la capital. La decisión de realizar un operativo de reubicación del grupo de ciudadanos venezolanos que pernoctan en las cercanías de las terminales terrestres de Quito surgió luego de varias reuniones entre las autoridades municipales, gubernamentales y la prefectura de Pichincha. En ellas se estipuló que se brindarían alternativas para que estas personas puedan continuar su rumbo. Sin embargo, durante la última convocatoria, en la que se tenía previsto fijar la fecha para realizar la intervención, la falta de acuerdos provocó la suspensión de esta acción. Sí nos preocupa que ya el momento que tengamos que generar las acciones, pues estemos todavía con el incumplimiento de otras responsabilidades. El objetivo de la denominada intervención guiada era para albergar a estos ciudadanos en centros temporales de tránsito. Actualmente el municipio acoge a 120 personas, tiene disponibilidad para 60 más. El resto, según el Cabildo, debía ser responsabilidad de la prefectura. Con 105 cupos que tenía que establecer el GAT provincial, pero lastimosamente todavía no los tenemos. Esta discrepancia provocó la suspensión del COE metropolitano, convocada por el decreto de emergencia debido a la ola migratoria. Yo no puedo seguir activado un COE en donde no
no llegamos a definiciones. Si no hay los otros espacios, que creo que ustedes me tengan que entender, lo que haríamos es sacarles de Carcelén y que se vayan a otro parque. Mientras tanto, estos improvisados campamentos continúan acogiendo a no menos de 100 personas. Se espera que en las próximas horas la prefectura de Pichincha emita un pronunciamiento respecto a este tema, informó Sofía Vintimilla. Además, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo a los venezolanos inmigrantes que dejen de lavar retretes en el extranjero y que vuelvan a su país. Además, arremetió contra Colombia y Perú, naciones que acogen a miles de inmigrantes. Todos los que quieran regresar del esclavismo económico, de la persecución y del desprecio que son sometidos luego de que los invitaron a irse a esos países, a esos venezolanos y venezolanas, les digo, dejen de lavar posetas en el exterior y vengan a vivir la patria y a amar a Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado a todos los inmigrantes que se encuentran en el exterior para que regresen a su país. Muchos vendieron su casa, muchos vendieron su carro y se fueron a ser esclavos económicos en algunos lugares de Colombia. En su discurso, el mandatario arremetió contra los gobiernos de Colombia y Perú, que en los últimos meses han tomado medidas de control para soportar la gran llegada de migrantes. Y lo que consiguieron en Perú, en Lima, es racismo, desprecio, persecución económica, esclavismo. Este llamado lo hizo luego del retorno de cerca de 100 venezolanos que decidieron voluntariamente abandonar Lima para volver a su tierra de origen, tras las duras condiciones económicas de la migración. La patria es la patria, la familia es la familia y uno decide regresar por eso, ¿ves? Informó Valeria Navarro. Autoridades migratorias de la comunidad andina se reunieron para establecer medidas frente a la masiva llegada de inmigrantes venezolanos a Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú. Los países miembros buscan crear políticas comunes para el ingreso ordenado, seguro y responsable de los ciudadanos venezolanos. Este miércoles 29 de agosto, los países miembros de la comunidad andina se reunieron en la sede de la Secretaría General en Lima para abordar el tema de la migración venezolana en los países de la región, provocada por la crisis social y económica que vive el país bolivariano, gobernado por Nicolás Maduro. En la reunión de carácter privado, los representantes de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia discuten los procedimientos para el ingreso ordenado, seguro y responsable de migrantes venezolanos, así como la ayuda humanitaria de organismos internacionales. Los países de la comunidad andina buscan tomar políticas comunes respecto a los documentos de viaje, asuntos de seguridad y prevención de riesgos en temas sanitarios, sobre todo en casos excepcionales como niños, adolescentes, mujeres embarazadas y ancianos. El encuentro se realiza después de que las autoridades de Colombia y Perú decidieran fortalecer las medidas para atender la crisis migratoria. Entre las acciones está la creación de una base de datos conjunta para identificar principios mínimos migratorios que permitan atender con mayor efectividad este fenómeno social. Por su parte, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó durante una rueda de prensa que los migrantes venezolanos han sido víctimas de racismo y xenofobia, fomentada por los gobiernos de Colombia y Perú. Lo que ocurre es que el hecho de que haya hermanas y hermanos venezolanos que se hayan ido a otros países ha sido utilizado de manera bárbara, de manera criminal, de manera racista y xenofóbica por gobiernos xenófobos y racistas, como es el caso del gobierno de Colombia y como es el caso del gobierno de Perú, que fomentan a través de medios de comunicación el odio hacia los venezolanos y hacia las venezolanas, Diana. La crisis en Venezuela ha provocado que miles de personas migren hacia países vecinos. Según Naciones Unidas, 2.3 millones de ciudadanos han salido del país desde el 2014. Mientras tanto, la Organización de los Estados Americanos, OEA, convocó este miércoles a una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para el próximo 5 de septiembre en la sede del organismo regional en Washington para tratar la crisis migratoria originada por la situación en Venezuela. Con la realización de Marco Ruiz, informó Edison Saavedra. El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, realizará una visita oficial en Japón desde el 3 al 8 de septiembre para establecer y fortalecer las relaciones entre ambos países. Esta sería la primera visita de un mandatario ecuatoriano al país asiático en 8 años. El gobierno japonés anunció que acogerá con satisfacción la visita de Moreno y espera que sirva para profundizar aún más en las relaciones amistosas entre las dos naciones.
Y la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y actores del sector lechero que busca mejorar la cadena de producción de la leche preveía evitar un paro anunciado por estos productores. Sin embargo, la iniciativa seguirá vigente. Los productores lecheros de Pichincha no descartan un posible paro. Con un brindis de leche celebraron las autoridades del Ministerio de Agricultura y representantes de los productores de leche y la industria láctea la firma de un acuerdo que busca apoyar y construir soluciones para el sector lechero nacional. Esta mesa permanente de diálogo tiene acciones inmediatas, desplegando a todos sus miembros a nivel territorial, con expertos, porque hemos tratado de crear un equipo humano que se ponga en los zapatos del pequeño y mediano productor. Según manifestó el ministro de Agricultura Javier Lazo, se creará un consejo público-privado del sector lechero, con el que se prevé llegar a un mejor control de la leche cruda, realizado por miembros de Agrocalidad, así como proporcionar valor agregado al suero de leche y a la comercialización y fomento del consumo de leche en otros mercados. Nos desplegaremos al campo y vamos a diseñar las estrategias que van a ser hechas a la medida por sector, por provincia, si el caso lo amerita. Particularmente en el punto relacionado con la utilización del suero de leche en la elaboración de lácteos, las autoridades indicaron que se aplicarán controles a los procesos ya existentes. A partir de mañana vamos a iniciar todo un equipamiento de agrocalidad para que se hagan los controles efectivos desde el origen, centros de acopios, transporte, hasta llegar a la misma industria de la calidad de leche que llega. Luego la competencia pasaría al ARSA, quien haría la revisión del uso adecuado del suero. Sin embargo, la exigencia de los ganaderos y pequeños productores de leche de Pichincha es que se elimine por parte del órgano rector el acuerdo ministerial 036, que autoriza utilizar suero de leche en la construcción de derivados de la leche. Hoy por hoy los industriales están mezclando suero en los productos lácteos, suero en la cadena láctea, y por ende ya compran menos leche. Y realmente los productores están quebrando. De no existir reformas inmediatas para que se prohíba la utilización de suero de leche, dice Abad, podría significar la quiebra de este sector, razón por la que no descartan ir a una movilización en protesta por esta situación. Las posibilidades están intactas, estamos pensando ya en hacer a nivel nacional este reclamo, porque ya no soporta más el sector. Posterior a estas declaraciones, según informó este dirigente de los lecheros, el ministro Lazo les habría invitado a dialogar con el fin de llegar a un acuerdo en torno a la demanda que plantean. Informó Javier Rosero. Posibles candidaturas a la alcaldía de Quito irían en aumento en las próximas semanas, según varios analistas políticos, para quienes esta pluralidad de opciones podrían desembocar en un consejo metropolitano fraccionado que no llegue a consensos. Cerca de 6 nombres se escuchan en el escenario político como posibles candidatos a la alcaldía de Quito, mismos que irían en aumento, dice el analista político Fernando Carrión, quien explica el por qué tantas figuras. No es nada raro que lleguemos a tener más de 10 candidaturas por la pluralización que hay, por la fragmentación que hay del electorado, pero finalmente se decantarán en 2-3. Un aumento de posibles candidatos en las próximas semanas también es algo que se avisora para el analista político Santiago Basabe, para quien, si bien existen figuras que suenan fuerte como la de Paco Moncayo y Jorge Yunda, aún el escenario sería amplio para otros actores políticos. Mi impresión, al menos de momento, es que las necesidades básicas que tiene la ciudad de Quito todavía no estarían del todo satisfechas con estos dos precandidatos más conocidos, al menos, ¿no? El general Moncayo y el señor Yunda, y por eso yo creería que al menos en el futuro, en las próximas semanas, debería salir 1 o 2 candidaturas que podrían entrar a una abierta disputa con estos candidatos. Y es que para ambos expertos la insatisfacción de los electores derivaría de la falta de propuestas frente a graves problemas que enfrenta la ciudad en materia de basura, mejoramiento vial, transporte y otros. Hasta ahora yo no los escucho propuestas y eso me llama poderosamente la atención. En un caso tenemos el juego limpio, en el otro caso tenemos lo que yo hice en una alcaldía, en otro caso una ciudad moderna, en fin.
pero yo no veo ejes estratégicos. La ciudad espera una propuesta, insisto, nueva, renovadora, que le dé vida nuevamente a una ciudad que en términos políticos fue relevante desde la alcaldía hasta los años 2000 aproximadamente. Sin embargo, dicen que el problema de que al final existan múltiples candidaturas es que se podría llegar a tener un consejo fraccionado que no logre consensos. Si en esta administración se arrancó con 3 bloques, que fue Suma Vive uno, Alianza País otro y Creo otro, podría en las próximas elecciones no tener 3 bloques, sino tener 5, 6, 7 bloques, lo cual construir mayorías es bastante complicado. Por lo cual consideran que las coaliciones entre los partidos políticos es algo que no se debería descartar. En Quito informó Adriana Rojas. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, en el sector de la ferroviaria Baja al sur de Quito, una bebé de horas de nacida fue abandonada en un contenedor de basura. Un reciclador la encontró, pero lastimosamente tenía algunas horas de haber muerto. En el día a día hay hechos tristes, dolorosos, pero hay casos que duelen el alma relatar. Un joven que se gana la vida reciclando se topó con un cuadro espantoso. Al levantar la tapa del contenedor con la luz del alumbrado público, vio un pequeño cuerpo mezclado entre la basura, desnudo, con lo que sería la placenta. Presumen que lo dejaron con el propósito que nadie sepa de su suerte. Ahorita sin nada, solo con la placenta, todo, pero hay que la madre que le hizo que eso no se le hace niña recién nacidita. Sin pensar 2 veces lo tomó entre sus brazos, llamó a una compañera que iba más adelante, lo cobijaron con una chalina y corrieron hasta la estación de bomberos que está a 3 cuadras del lugar donde encontraron a la pequeña. Fría, porque ya los dedos eran morados todo el cuerpo. Lastimosamente, cuando llegó la ambulancia fue para confirmar que el pequeño cuerpo tenía algunas horas de haber muerto. Se trataría de una recién nacida, estaba completa, no se puede determinar las causas del fallecimiento. Entre las hipótesis, posiblemente por el frío y el lugar donde la dejaron, o algo pasó en el parto. Esta actividad no es legal, es ilícita, y llamar a la concienciación a la ciudadanía. Hay los padres, hay abuelas que pueden colaborar con el apoyo, el sustento de esos niños que vienen al mundo. Pero como haya sido, el hecho que la dejaron abandonada en el contenedor de basura resulta, por decirlo menos, preocupante y doloroso. Es un ser inocente que nunca pidió venir a este mundo, mucho menos para que lo dejen como algo que se desecha porque ya no sirve. Hay un tema de deterioro del tejido social. La vida de una persona no puede estar manipulada por A o B circunstancia. Quienes han cargado en su vientre a ese pequeño ser, sentir cómo va creciendo, respirar felicidad con sus movimientos, saben lo que es el amor de madre. No tiene corazón, no tiene temor de Dios. Sabemos que todo lo que hacemos en esta vida lo pagamos. No lo pagamos arriba, lo pagamos aquí en la tierra. Solo el hecho de saber de tan doloroso cuadro, el alma se les parte, no encuentran justificación para semejante decisión. En Quito informó Iván Casamen. Dictan arresto domiciliario para adulto mayor de 70 años acusado de practicar un aborto a una mujer quien falleció durante el procedimiento. La clínica clandestina en la que ocurrió este hecho fue clausurada. En el interior de esta vivienda funcionaba una clínica clandestina en las calles Portete y Pedro Moncayo. Aquí, una joven de 19 años de edad, quien se habría sometido a un aborto, murió. Un doctor le estaba practicando el aborto y por no tomar las medidas falleció la chica. Entonces, imagínense las condiciones, no se asimila ni siquiera a un quirófano, nada. ¿Y él qué tiempo tenía trabajando en eso? No sé que toda la vida él ha vivido ahí, que es un doctor. Solo sé que él era un médico, de ahí para allá no sabría indicarle. ¿Y venían siempre pacientes para acá? Sí, pero bueno, yo pienso que las personas que llegan a hacerse eso saben a lo que vienen. Se puede observar una camilla de tipo ginecológica y varios instrumentos de orden médico que estaban alrededor del cuerpo, al igual que gasas y presencia de máculas que podrían ser de producto de las maniobras que se hicieron en el interior. Es la consecuencia del aborto, la muerte de esta joven. Esta práctica se la hizo en una vivienda normal donde habitaban él y su madre,
El supuesto doctor fue detenido. La policía y fiscalía investigan este caso. Aparentemente no tendría título y por eso se van a hacer las investigaciones. Es un egresado de la Facultad de Medicina, tiene aproximadamente 70 años, o sea, ni con título ni sin título. No se puede prestar para estar haciendo estas prácticas de aborto. Autoridades de la Intendencia de Policía, de la Agencia de Aseguramiento de Calidad de los Servicios de Salud y Municipio de Guayaquil clausuraron el inmueble. No insistimos en buscar el por qué lo hizo ella, porque no le vamos a juzgar a la joven, sino más bien a quien se prestó para hacer esto, que es una persona que no midió consecuencias. Un aborto con muerte, eso trae una sanción fuerte y la que la Fiscalía va a proceder con las investigaciones porque se está recabando más información. Está sancionado de 7 a 10 años, pero hay que ver si hay otras circunstancias, que eso es lo que se va a investigar. Que este hecho sirva también como un precedente para otras muchachas y que sepan que el peor camino que pueden optar es el aborto, el mejor camino, la comunicación. Informó Roselena Vázquez. La Fiscalía de Cuenca califica como asesinato y suicidio la muerte de una niña de 5 años de edad que fue lanzada desde un puente y por su padre, quien luego se lanzó también al río. Al parecer sufría de ansiedad, situación que le llevó a cometer la tragedia. El fiscal a cargo de las investigaciones de este fatal hecho que conmocionó a la comunidad azuaya confirmó que el causante de la muerte de la niña de 5 años de edad fue su padre. Un ciudadano, en este caso identificado como Juan M., habría lanzado desde el puente a su hija de 5 años de edad, a su hija biológica, y luego se lanza él. La autoridad judicial dio a conocer que este drama se inició cuando el padre de la menor llevó a su pequeña hija a tomarse unas fotografías para el ingreso escolar, pero nunca llegó a plasmar su bella sonrisa en el recuerdo. Pedido al ciudadano de que lleve a la niña para que obtenga estas fotografías, sin embargo, de lo cual él se dirige conjuntamente con su hija hacia el territorio del Cantón Girón. La realidad de lo ocurrido fue ratificado por los testigos que presenciaron la tragedia ocurrida en el puente de Ritcay, Cantón Santa Isabel de la provincia de La Azuay. Una chica que se encontraría esperando un bus para dirigirse hasta el Cantón Santa Isabel, que habría observado cómo este ciudadano Juan M. se encontraba caminando de un extremo a otro extremo del puente, hasta que finalmente lanza a la niña y luego se lanza a él. 2 cartas encontradas en la casa donde convivía con su pareja aseguran la fatal determinación del padre. Una carta dirigida a sus padres, hermanos, y otra carta dirigida hacia su conviviente. En resumen, en estas cartas él indica lo que iba a hacer, lo que haría. De alguna manera o de una manera indirecta lo que haría, no lo dice de una manera directa. Y en otro sentido, despidiéndose y también pidiendo disculpas. El fallecido sufría de ansiedad desde hace varios años, depresión que lo llevaría al reprochable acto. Él habría recibido tratamiento, bastante tiempo con un psicólogo, sin embargo, de lo cual habría un tiempo en que ha abandonado el tratamiento. Sin embargo, de ello se averiguará si no existieron problemas familiares. No se ha informado sobre aquella situación, sin embargo, de lo cual, a pesar de que está avanzado, bastante avanzado el caso, sin embargo, habría que cerrarle precisamente con más datos en este sentido. Por lo ocurrido, el caso se cerrará pronto. Tomando en cuenta que el agresor, en este caso la persona que habría matado o que habría dado muerte a su hija, ya se encuentra también muerto. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Agentes de inteligencia de la Policía Nacional realizaron una requisa en el Centro de Detención Provisional de Pichincha. El operativo permitió el decomiso de celulares, sobres con droga, dinero, licor, objetos cortopunzantes, entre otros. La visita sorpresiva de agentes de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria reveló algunas anomalías en el interior de las celdas del Centro de Detención Provisional del Inca, ubicado al norte de Quito. Cuando los privados de la libertad descansaban, los uniformados ingresaban en busca de artículos que no están permitidos en el interior de un centro carcelario. Por acciones investigativas, los policías sabían que los internos disfrutaban de algunos privilegios. Entre los artículos encontrados constan 30 teléfonos celulares, 25 chips de diferentes operadoras, 217 sobres de papel con presunta droga, $500 en efectivo, 50 objetos cortopunzantes. Además de 4 galones de licor, 33 pipas, 39 cargadores, chips, cables USB, memorias, fosforeras, tijeras. Muchos de los objetos, especialmente la droga, estaba encaletada en cajones de madera. Esto para evitar las revisiones, es decir, utilizaban todo el ingenio para esconder la sustancia.
Estos objetos prohibidos fueron encontrados en el interior de las celdas donde permanecen las personas privadas de libertad. Una vez más la pregunta que hasta cansona resulta: ¿por dónde ingresa la droga? ¿Cómo hacen para burlar los controles? ¿Acaso los filtros de seguridad están fallando? ¿O el ingenio de algunas visitas supera toda revisión? Por las evidencias decomisadas en el interior del CDP, el movimiento de sustancias prohibidas era un secreto de pasillo. En Quito informó Iván Casamen. Tras la denuncia de una comerciante del sector de Guayabamba que había sido atropellada por un vehículo de la Policía Metropolitana en un operativo de ventas ambulantes, autoridades de la institución aclaran que el conductor estuvo detenido y se sigue el proceso correspondiente. Fue el lunes 27 de agosto cuando agentes de control metropolitano decomisaron productos de comerciantes del sector de Guayabamba en un operativo de ventas ambulantes. En el forcejeo, al intentar impedir que los uniformados se lleven la mercadería, esta mujer habría sido atropellada por uno de los vehículos de los gendarmes. Los señores vieron que yo estuve ahí agarrado la caja de la fruta que quise coger, arrancaron, prendieron el carro y me pasaron encima. Sin embargo, desde la Policía Metropolitana se maneja otra versión. No es que se la atropellado, sino es que la señora a un momento determinado por forcejear, creo que se cogió de la puerta y en ese momento se cayó la señora. Y creo que en ese sentido yo no le puedo determinar exactamente si se vio o no vio el conductor, porque eso hacen las autoridades judiciales, los peritajes que lo tienen que realizar. Y sobre eso salió el vehículo y eso produjo que la señora sufra el accidente. Según Eduardo Mosquera, director del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, el conductor del vehículo involucrado en el accidente de tránsito fue detenido en el sitio por la autoridad competente. Nosotros ya hemos puesto autoridades, el ciudadano estuvo detenido y si hubo el día de ayer hubo la audiencia de fragancia, con la finalidad de que se siga el trámite legal y el debido proceso. Aclara que en el caso de comprobarse que el conductor que forma parte del Cuerpo de Agentes Metropolitanos sería el causante del accidente, la institución será responsable. Si nosotros tenemos que aplicar un seguro para indemnización, lo aplicaremos, por cierto no existe ningún inconveniente. Si es que existe una demanda, muy bien, bienvenida, nosotros daremos en contestación a la demanda, es decir, todo tiene que actuarse sobre el marco legal vigente. Además, los comerciantes aducen que tendrían sus permisos correspondientes y denunciaron a la institución por supuestos maltratos. Este es el permiso que se le indicó al señor municipal y dijo que no le interesaba, que esto no le interesaba. Entonces, ¿qué le interesaba? Es mi pregunta. Mientras que desde la institución enfatizan que para hacer un operativo en cualquier sector se hace un estudio previo para verificar que los comerciantes tengan permisos y que en el caso puntual de Guayabamba no los tenían. Pero ¿quién verifica y quién constata la que tengan o no tengan? Es la Agencia Metropolitana de Control. Informó Priscila Cadena. Momento de despedirnos, amigos. Queremos agradecerles por su compañía, cariño, pero sobre todo sintonía en todas las noches. Un abrazo grande para todos. Nos reencontramos el día de mañana.